al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Y hay reacciones por Twitter, vamos a leer alguna de ellas. El analista político Edwin Cabrera escribió: casa por cárcel para Martinelli, la justicia en este país no sirve, Congolandia total. Mientras que el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño posteó: la carga de probar el peligro de fuga y las amenazas recaigan en la Fiscalía y los querellantes. Si no lo hacían, debía privar el cambio de la medida cautelar en derecho. Esto no debe interpretarse como una absolución anticipada. Varias de las reacciones que tenemos por nuestras redes sociales, incluso usted puede hacerlo a través de @CERTV Noticias, algunas reacciones que podamos tener los panameños y panameñas sobre el cambio de medida cautelar. Tenemos a don Pedro Citón, ya un analista muy conocido acá en CERTV Noticias. Primero que todo, aquí cuadra este aspecto de lo que es la legalidad versus la opinión o la pasión de algunas personas, ¿no? Mire, casi hace un año atrás, con Enrique Arosemena, el periodista Enrique Arosemena, analizábamos esta cuestión. Y me parecía a mí en ese momento que la decisión del magistrado Mejía de no dar la medida cautelar solicitada por los abogados era hasta coherente con el proceso de extradición y las expectativas de las víctimas. Pero un año después, en la misma decisión judicial en que se menciona del magistrado Mejía, él lo indica: tiene que pasar un año a partir de su detención para él solicitar su libertad. Yo creo errado y totalmente estoy en desacuerdo con la opinión del profesor Cabrera, en el sentido de decir que esta justicia es de Congolandia. La ley es la ley y ha de cumplirse. Y como dice el abogado Cedeño en su tuit, mire, aquí se ha violado la presunción o el estado de inocencia de Ricardo Martinelli. ¿Y por qué? Porque la fuga, como dice Cedeño, la tienen que probar otros, no el presunto inocente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que correspondía en esta decisión judicial era precisamente darle la libertad, como establece el código, a Ricardo Martinelli. Lo que se ha hecho es ponderar por el tribunal el tema del riesgo de fuga. Y en base a eso se le ha dado entonces 2 o 3 medidas cautelares, entre ellas el depósito domiciliario. Por eso es que entonces los abogados de Ricardo Martinelli van a apelar, porque realmente lo que querían era impedimento de salida del país. Y a lo mejor lo que usted interpreta es que posiblemente ellos, entre esas dos aguas, mantenerlo en la cárcel o impedimento de salida, optaron por eso. Mire, los antecedentes hablan por sí solos. Cuando el magistrado Mejía falló en su momento, rechazando la medida cautelar, etcétera, etcétera, y reteniendo la competencia para él, él dijo que habían 2 situaciones: destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Obviamente ya no puede haber destrucción de pruebas, porque ya todas las pruebas que se deben practicar o se van a practicar ya se han admitido y no se pueden admitir ninguna más. O sea que ese elemento quedó desvirtuado. El segundo elemento que había que considerar entonces era si se otorgaba o no basado en el riesgo de fuga. ¿El riesgo de fuga qué consiste? Ve que usted va a salir del país. Ese momentum lo tiene que probar la Fiscalía. La Fiscalía debe probar que esta persona no tiene un riesgo de fuga. Ellos cometieron torpeza tras torpeza del Ministerio Público, y una de ellas es no haber declarado o solicitado a un tribunal de garantías que este proceso fuera complejo, porque esa es la otra razón por la cual no se le debía dar libertad a Ricardo Martinelli. Pero una vez que entró un mandato de ley, un término fatal, se conoce así, de 1 año de detención, se tenía que ordenar la libertad de Ricardo Martinelli. O sea, ni siquiera, y con mucho respeto a los demás juristas, se le tenía que dar una medida de detención distinta, como fue el caso de un narcotraficante que fue liberado en Colón y que trajeron desde el exterior. Estuvo 1 año detenido y la jueza, por mandato de ley, al no hacer una causa compleja, le dio la libertad. Este caso, mutatis mutandi, se parece mucho a eso. Por eso yo considero que las 10 horas de decisión judicial que tomaron los 3 magistrados, me pareció que en vez de ser un tribunal de garantías, es un tribunal en contra de la presunción o del estado de inocencia de Ricardo Martinelli. Porque el paradigma de los derechos humanos, el paradigma de las garantías civiles, de las garantías procesales, es que se le aplican tanto a las presuntas víctimas como a los presuntos victimarios. Oiga, me comenta una persona, me estaba preguntando qué ocurre si el expresidente rompe alguna de las normas que tienen que ver, por ejemplo, hablar con los medios, salir de la casa sin que sea solamente trasladar la audiencia. ¿Qué ocurre ahí? Mire,
Obviamente yo no he tenido acceso completo a la sentencia más allá de los medios. Yo le he prometido a usted conseguirle esa sentencia para el día de hoy y yo mismo me la voy a leer. Pero es obvio que si él rompe una de esas condiciones de medida cautelar a cual accedió para poder hacer el arresto domiciliario, él perdería ese beneficio y volvería inmediatamente a la cárcel, previa decisión judicial por parte del Tribunal de Garantía que lo está juzgando. Lo que sí me parece es absolutamente, por eso le digo, esas 10 horas lo que han demostrado es que ha habido un sin falta de valor, no ha habido valor de los jueces para decidir conforme al derecho, por temor a las críticas que las redes sociales o los medios de comunicación o los sectores políticos pudieran hacerle a estos magistrados. Lo que es cierto es que, mire, que no se le permita hablar a Ricardo Martinelli en unas declaraciones, si todos, abogados, jueces, fiscales, todos hablan todos los días con los medios de comunicación y él no puede hablar. Eso lo deja en una indefensión a él ante los medios de comunicación social y le viola su libertad de expresión. El hecho que la ley diga que tiene derecho a la libertad y se le conmine a su domicilio, eso también viola su derecho a su garantía de presunción de inocencia. Entonces estamos viendo realmente de que esta decisión jurisdiccional no está tan apegada a lo que establece la ley. Mire, yo he sido un crítico desde hace más de 10 años de lo que fue el sistema penal acusatorio. Y decía que iba a colapsar en Panamá debido a una serie de factores. Yo fui muy criticado en su momento, pero los años me han dado la razón. Pero por más que yo pueda criticar a ese sistema penal acusatorio, tengo que ajustarme a lo que él dice. Y en la norma jurídica, usted suma 3 o 4 artículos, lo lee en su conjunto, no daba, mire, no daba para mayor interpretación que no fuera la libertad. Por eso le digo, 10 horas de estudio jurídico y de legislaciones comparadas y de sentencias de la Corte Interamericana solo han servido para justificar una arbitrariedad desde mi punto de vista. De parte y parte de los abogados defensores, así como de la querella y el fiscal, va a haber apelaciones. ¿La experiencia de ustedes es que las apelaciones surten efecto? Sí, sí, claro que sí. En muchas ocasiones se revierte la situación de Estado, tanto de parte y parte. Yo he visto muchos casos que en primera instancia ha salido absuelto y en segunda instancia es condenado. O sea, eso es muy probable. Igual se da medida cautelar. Se ha dado medida cautelar. Me recuerdo unos narcotraficantes en Chiriquí, se dio medida cautelar, los narcotraficantes se fueron del país y en segunda instancia dijeron no, se revoca esa medida cautelar, pero ya los narcotraficantes estaban fuera del país. Eso se ha dado, eso sin lugar a dudas se ha dado. Pero vuelvo y le digo, mire, escuchaba a las víctimas decir que habían sido amenazados por Ricardo Martinelli. Había escuchado tantas cosas. Mire, lo que no sucede en los estrados judiciales no sucede en el mundo jurídico. Eso es una máxima que uno tiene. Entonces, yo creo que el riesgo de fuga de Ricardo Martinelli se ha ajustado a que él en ningún momento ha pretendido salir huyendo o ser prófugo de la justicia o salir de la cárcel del Renacer. Es más, las condiciones en las que él era trasladora eran de una alta seguridad, contrario a su condición de presidente de la República que debió darse. Yo creo que Ricardo Martinelli entiende y comprende que, y yo siempre lo dije en su momento, que el error mayor de él fue salir del país, ¿verdad? A buscar una cierta protección fuera del país, diciendo que no había justicia en Panamá. La historia ha dado la razón a los que decíamos eso. Creo que la justicia está funcionando y que le ha dado la razón. Creo que la protección jurídica que se le ha dado en este juicio de garantía ha sido máxima. Entonces yo creo que sí ha habido mucha dejadez por parte de los fiscales que en su momento, o por parte de la parte acusadora, que en su momento no pidió que esa causa fuera compleja, como tenía todos los requisitos para ser compleja. Si hubiese sido declarada causa compleja, cosa que ya no se puede declarar, él no hubiera podido ser, que no hubiera estado en libertad como pidieron sus abogados. Don Pedro Citón, analista político, analista internacional, gracias por darnos esta información, este escenario, este contexto de una situación que acaba de darse con el cambio de medida cautelar de depósito domiciliario para el presidente Ricardo Martinelli. Todo continúa normal, para efectos de que en vez de salir del Renacer, va a salir de su residencia, para efectos de la audiencia que se mantiene en estos momentos. Gracias, don Pedro. Hacemos una pausa, tenemos entrevistas del día durante la mañana de hoy.
Así que no solamente será el caso Martinelli, sino otras acá en CERTV Noticias en esta edición matutina.